conjunto de intelectuales peruanos que surgió en la ciudad de Trujillo durante la segunda década del siglo XX, conformado por literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo, conocida al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia tuvo término en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Garrido. Ellos hacían asambleas, reuniones colectivas de lectura y la fraternidad. ¿Por qué? Para que vean sus ideas y puedan darse el tiempo de poder ver lo que está pasando en esos tiempos y poder cambiarlo y revolucionar entre ellos, porque eso estaba mal en ese tiempo, bueno, hasta ahora también. En 1914 se creó el núcleo germinal en el departamento de José Eulogio Garrido. En ese tiempo también fue creado una revista llamado Iris, donde era dirigido al público general, más que todo a los jóvenes. Entonces, como hubo esto, se unieron más jóvenes al Grupo Norte y así hubo un cambio de que aumentó más personas que pudieran juntarse con ellos. Ellos también estudiaban monumentos, se informaban sobre todo eso. ¿Para qué? Para dar a conocer a los nuevos integrantes, a los jóvenes, a los obreros de esos tiempos, para que puedan saber de lo que está pasando y puedan pensar más allá, no quedarse ahí, sino que ver que hay un futuro bueno. Estudiaban lo que es la política, lo que estaba pasando en esos tiempos, porque en esos tiempos el mundo estaba mal y necesitaba un gran cambio, una revolución completa. Integrantes. Tuvo como principales inspiradores y dirigentes como el periodista Antenor Orrego Espinosa y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1892 en Santa Cruz, la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Siendo en el año de 1914, a sus 22 años, estudiante de la Universidad de Trujillo, fue uno de los primeros fundadores del grupo denominado la Bohemia de Trujillo, destacándose como filósofo literario, político, pensador aprista y periodista. Entre sus obras más destacadas fueron Las Notas Marginales, Monólogo Eterno y El Pueblo Continente. En 1923 se asoció con el Alcides Espelucín, fundando el diario El Norte, en el cual participó su grupo y que desde ese entonces adoptó el nombre El Grupo Norte. José Eulogio Garrido nació en Huancabamba, Piura, el 11 de marzo de 1888. Llegó a Trujillo a los 13 años. Era un escritor catedrático universitario y periodista peruano. Fue uno de los primeros fundadores y partícipes del Grupo Norte. Le gustaba mucho la lectura. Se dice que era un cronista de una gran individualidad y que tenía una vasta cultural. Publicó sus numerosas crónicas de costumbres indígenas llenas de dolorosas ironías, así de doloroso tono frío. Se encargaba de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo y se destacó por ser asesor junto a Antenor Orrego de la Universidad Intelectual de Alcides Espelucín. Fue un poeta, educador, político peruano, exponente del modernismo tardío. Sus obras son breves pero muy bien elaboradas. También fue dirigente del partido aprista. Llegó a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Macedonio de la Torre fue un pintor peruano, artista versátil, fogoso y original. Se educó en Europa. Llevó al Perú la modernidad pictórica y representada por el vanguardismo, el fauve, en 1930. Juan Espejo Asturrizaga fue un poeta, narrador, periodista y educador. Fue un gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una nota biográfica de su tema peruana, es decir, desde 1892 hasta 1923, antes que Vallejo emprendiera el viaje a Europa. César Abraham Vallejo de Mendoza fue un escritor y poeta peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal en el siglo XX.
y el máximo exponente de las letras en el Perú. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios llamados Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del APRA, que significa Alianza Popular Revolucionaria Americanas, y el líder del partido aprista peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Ciro Alegría Bazán fue un escritor, político y periodista peruano. Es el máximo representante de la narrativa indigenista. Francisco Arturo Sandoval Bustamante, más conocido como Francisco Sandoval, fue un poeta, periodista y profesor peruano. Fue amigo íntimo del poeta César Vallejo. Ejerció varios años como educador en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, por lo que es considerado piurano por adopción. Eduardo González Viaña, novelista y periodista. Julio Garrido Malaver, un gran poeta. La vinculación de César Vallejo con los bohemios trujillanos, también llamados el Grupo Norte, fue decisiva en la decisión de su vocación literaria. Los bohemios animaron a César Vallejo a publicar sus poemas, que fueron publicadas en el diario Trujillo. En ese tiempo estaba restringido por el mismo hecho del clasicismo y el modernismo que estaba presente. También sus otros poemas también fueron publicados en la Industria Trujillo. Dichos poemas corregidos conformaron en el poemario Los Heraldos Negros, que César Vallejo los llevó a publicar en Lima en 1919. El Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Logró proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en el Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar al manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Logró representar una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó las bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y por el mundo. Algunos de los actuales sucesores directos del siglo XXI son el director Eduardo González Viaña y el artista plástico Gerardo Chávez. Los aportes que vienen a ser del Grupo Norte. Bueno, tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. También varios miembros destacaron nítidamente en lo que es en el campo de la literatura, del pensamiento y de la política. A nivel nacional, continental e incluso también fue universal. Ya también fue en el caso del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza y en el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Orrego y en la de Macedonio de la Torre, asimismo en la del General de la Universidad Paraninfo, en el centro universitario que lideraba Orrego y de la librería Cultura Popular de la Plazuela de Niquitos. Las veladas transcurrían entre las lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas, recitaciones poéticas. Ya en altas horas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. Solían trasladarse a las playas cercanas, Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias, así como las ruinas de Chanchán y a la Campiña. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el propósito del Grupo Norte. Como lo mencionó en su momento el señor Orrego, el propósito del Grupo Norte consistía en brindar cultura y elevación mental a los ciudadanos de ese entonces. Es decir, querían mantenerlos educados y actualizados a las cosas que sucedían en ese momento. Querían nutrir su mente, por ello es que ellos se reunían constantemente hablando, discutiendo, debatiendo de temas de la actualidad, brindando información a las demás personas para que también tengan conocimiento de ello.
Entonces, esto es el propósito que tenía el Grupo Norte para el resto de las personas. Gracias.